Bueno, aquí estamos con un invitado de lujo, con el cual hacía tiempo que queríamos charlar, ¿no? Juan Carlos Romero López. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Ramiro? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Juan Carlos es periodista, también es militante de Neuroperonismo, un espacio muy, pero muy interesante que viene desarrollando un ciclo de charlas muy, pero muy formativas, ilustrativas, y también uno de los creadores del Face Popular, ¿no? Esa alternativa a la red que hace años que está y que fue todo un marco, ¿no, Juan Carlos? Sí, sigue vivo, seguimos usándolo como bandera. No alcanzamos en su momento los objetivos, algún día los alcanzaremos, que es poder tener una red, una, una de tantas que podríamos tener, propia en América Latina, una red que no esté condicionada por decisiones que se toman fuera de nuestras fronteras. De hecho, los servidores del Fase Popular hoy por hoy están en Brasil. Ujú. Los desplazamos de Argentina a raíz de la situación clara que se vive de un gobierno entreguista y, digamos, absolutamente colonial. Y además vamos a hablar después de la radio Azucena, pero una experiencia muy interesante que están llevando adelante ahora, ¿no? Una escuela de la militancia. ¿Así funciona? ¿Está bien dicho? Sí, sí, está bien dicho. En realidad, es un poco más abierta que eso en el sentido de no encasillar a Ujú, aquellos que puedan tomar clases, cursos, formarse en el término militante de una línea política específica como es la nuestra, la línea nacional, popular, latinoamericana, peronismo, en definitiva. No solo el peronismo se engloba en esa definición, pero para ponerle un nombre abarcativo podríamos decir peronismo. Una filosofía política desarrollada en la periferia, en el sur del mundo, en el sur global, hace ya 80 años. Eh, pero sí, sí, es una escuela para aquellos que militan la necesidad de tener soberanía tecnológica, soberanía cultural, pero también, y una forma de atraer a otros públicos que terminen, esperemos, adhiriendo a estas ideas, entendiendo por qué es importante tener soberanía cultural y tecnológica, cierto aquellos que hoy por hoy ven que van a perder el empleo con la inteligencia artificial, por ejemplo. Aquellos que ven que su vida se desmerece día a día a raíz de estar eh, presos de redes que dominan su forma de proceder o la de sus hijos, por ejemplo, a partir de tenerlos capturados, ¿no? De las adicciones que hay a las propias redes sociales o la compra compulsiva de discursos de odio. ujú. Entrar a una red que podría haber sido tranquilamente un lugar donde aprender, donde formarse, donde dialogar, donde enriquecerse con la opinión de otros, entrar para pelearse, ¿no? Y todo Sí. esto viene dirigido, viene manejado, vos lo sabes muy bien. Eh, bueno, toda esa desintoxicación y esas herramientas para mejorar o intentar mejorar se van a dar desde la escuela neuroperonista. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y la verdad es que me gusta mucho la iniciativa por varios motivos. Primero porque la inteligencia artificial es un fenómeno tecnológico que, bueno, que parece que no hay vuelta, no hay marcha atrás, ¿no? Pero uno de los grandes problemas que se plantea no es tanto la inteligencia artificial como la falta de preparación de gente que vaya a trabajar con esa inteligencia artificial, lo que se dice comúnmente la burrice natural, porque hay todo un proceso que viene desde años donde en el cual nos estamos embruteciendo. Cuando lo digo en plural, porque yo también me doy cuenta que a veces uno en ciertas cosas de la vida va a buscar enseguida el celular para ver cómo se hace, en lugar de sentarse para pensar cómo se hace, ¿no? Y estaba viendo unas estadísticas que en Estados Unidos es una población altamente escolarizada, ¿no? Con más del 99% de escolarización, pero dos terceras partes de las personas no entienden un texto que leen. Entonces, ¿qué va a pasar si no entienden un texto que leen?
¿cómo no van a entender, cómo no van a ser presa fácil de un video que se lo han hecho con inteligencia artificial y que no saben si es verdad o es mentira, solo porque a lo mejor entró dentro de su cuadro de lo que quiere creer, ¿no? Y es complicado porque eso hace a la politicidad, pero también hace a la convivencia entre personas, ¿no? También hace a los espacios. Hoy las redes sociales son formas de existencia también, ¿no? Juan Carlos. Y es imposible pensar un mundo hoy sin las redes sociales. Las relaciones que se han establecido, tanto a nivel de amistades, de sociedades, de negocios, de difusión de actividades, sea culturales, educativas o comerciales, están atravesadas en porcentajes altísimos por las redes sociales, las redes. Es muy difícil encontrar una actividad hoy que no esté de alguna manera potenciada o desmerecida también Ujú, a sí, través sí. de las redes sociales. Y este mundo es el mundo en el que vivimos, un mundo en el que nos puede gustar o no, pero es el que hay. Y mientras entendamos que es el mundo que hay y nos resistimos a tratar de cambiar desde dentro de esa realidad las cosas para bien, tratar de lo que está mal, tratar de cambiarlo, aprovechar lo que está bien y potenciarlo, eh, vamos a seguir en este camino, Ramiro. Como bien vos decís, hay un serio, muy serio problema de comprensión de texto. Y todo esto tiene que ver con la velocidad con que se procesa la información a través de los grupos de WhatsApp, de, de las comunicaciones inmediatas, del Twitter, bueno, el ex Twitter, ¿no? Eh, Todo tiende a la velocidad, a la inmediatez y no al análisis. Muy difícil comprender un texto si uno no se toma el tiempo necesario para entenderlo, ¿no? Y ahora ya entrando un poquito en el tema de de esta desazón que hay en la militancia en la Argentina, pero también estoy viendo lo mismo, te cuento Juan Carlos, en Brasil. Tengo noticias de compañeros que viven en Colombia, que en Colombia pasa lo mismo, y en Brasil y en Colombia hay gobiernos populares. Ha vuelto Lula, ha ganado Petro, primera vez en la historia que gana un partido de izquierda en Colombia. Los únicos lugares que parecería que no están, digamos, en esta onda de pesimismo son Venezuela, México, Honduras. Tengo un compañero que dice que en Honduras la cosa no está así. Y bueno, y Cuba no sabemos, pero después el resto de los países con gobiernos populares o no, como en Argentina, ¿no? Hay una especie como de desazón, como de desánimo, como de desgano. Yo entiendo en Argentina, porque digamos la planadora Milei va por todos los sentidos, lo que decíamos nosotros de entender un texto, ¿no? Estuvimos 4 días discutiendo el precio de las empanadas de Darín, cuando el precio de la empanada de Darín era lo accesorio, era un ejemplo. A mí me da ganas de tirarle con un libro de Aristóteles en la cabeza, que aprendan lo que es lo esencial y lo que es lo accesorio, ¿no? Lo esencial es lo que dijo Darín. Hay gente que la pasa mal. No, sí, pero bueno, eso sabemos que el gobierno lo ha hecho a propósito. Entonces, en el caso de Argentina, por ahí se entiende porque estamos, digamos, con bombas semióticas todo el tiempo. Pero, ¿qué está pasando en el resto de los países? ¿Qué será este clima de época? Ah, perdón, y no quiero decir nada que de Portugal, ¿no? Un país que yo visité la última vez, antes de la pandemia, en el 2019, que estaba con una efervescencia muy interesante, un ánimo, bueno, nos decían a nosotros, porque estábamos con Bolsonaro, que en Brasil, y ahora también ha caído, digamos, en las generales de la ley, ¿no? De este desánimo que hay en el sector progresista. Mira, hay una conferencia de unos días atrás que dio, bueno, no una conferencia, un reportaje en realidad, que le dio García Linera a Tonietti Ujú. en Buenos Aires. Y creo que él da en el punto central, da, como siempre, con esa lucidez que lo caracteriza, da en el centro de la problemática. Y él habla de que los gobiernos progresistas, cuando no avanzan, retroceden. No, no es exacta la definición tal como él la dio, pero el concepto es ese. Los gobiernos progresistas necesitan permanentemente correr la vara, subir la vara, todo el tiempo. Y eso es complejo, sobre todo cuando la concentración del poder es inédita en esta época de la historia, ¿no? Nunca ha habido
tanto poder en tan pocas manos. Porque uno podría decir, bueno, Carlos V dominaba, sí, pero Carlos V no llegaba a saber qué podía estar pasando a 10 metros de su habitación, cosa que hoy sabemos positivamente que estamos alambrados por todas partes, que estamos filmados por todas partes, que hay un control absoluto, pero yo no sé, ni vos, ni nadie, que no sean ellos, los dueños de la pelota, saben hasta dónde movemos lo que pensamos, las cosas que hicimos. Nosotros podemos saber hasta cierto punto algunas cosas, pero no sabemos ni siquiera de nosotros mismos lo que ellos saben de nosotros mismos a partir de los algoritmos, de los metadatos, de Ujú. la continua vigilancia. Ese nivel de poder nunca se dio en la historia. Y si podemos pensar en una salida a ese poder, es primero que nada concientizándonos que es así. Y claro, frente a esa realidad, incluso cuando tomamos conciencia, Ramiro, me parece que es tan terrible, tan descomunal, tan despareja la lucha, que para muchos es más fácil bajar los brazos, no porque quieran, sino porque se sienten abrumados. Quizás sea parte de esa estrategia de poder, ¿no? Sí, sí, pienso exactamente lo mismo. Hace unos años atrás, unos 10 años atrás más o menos, ellos se jactaban en el 2015 diciendo que ellos ya sabían lo que nosotros íbamos a hacer en los próximos 5 años y nosotros, más que nosotros, ¿no? Porque supuestamente con los algoritmos que manejaban en esa época, hoy creo que la cosa estaba mucho más preocupante y me parece que por eso me gustaba la idea de la escuela del neuroperonismo, ¿no? Porque los viejos funcionan. Y creo que el encontrarse, el verse, el tocarse, el darse la mano, compartir un mate, me parece que esas son experiencias que todavía siguen siendo muy válidas frente a, digamos, al aislacionismo de uno frente a un dispositivo electrónico. Jornada de lectura con libros físicos, por ejemplo, Ramiro, recuperar ese placer de tomar un libro en la mano, sentir el olor a veces de papel viejo, eh, y tener esa experiencia que nosotros supimos tener y que una generación anterior a la nuestra y 2 o 3 más hacia atrás, no la vivieron de la misma manera, porque ya nacieron imbuidos de las redes sociales y de la lectura a partir de las pantallas, lo cual no está mal como un anexo a la lectura del libro físico. Me podrán decir, bueno, sí, pero los árboles que se consumen con los libros, sí, sí, está bien, es real. Hay cosas para las cuales la virtualidad es superior, pero el libro es como la síntesis de la humanidad. Fíjate, todas las grandes religiones y todos los grandes movimientos políticos nacen a partir de un libro, se rodean de un libro, sea el Corán, sea la Biblia, sea el Capital. El libro es sagrado, ha sido siempre sagrado, y desacralizar al libro a partir de reemplazarlo exclusivamente por el contacto con pantallas, yo creo que nos deshumaniza. Una de las actividades que queremos proponer y tratar de impulsar es jornada de lectura de libros físicos, de estar con libros, tocar el libro, intercambiarnos libros, regalarnos libros. Estoy conversando con vos y tengo dos cosas en la cabeza. Eso que dijiste que comenzamos a través de un libro, es interesantísimo, ¿no? Porque uno piensa por ahí en las civilizaciones anteriores a Egipto, lo único que ve, se acuerda del código de Hammurabi, que era una piedra, y las tablillas con escritura cuneiforme. Y el Renacimiento comenzó en torno a los libros. En Bagdad, en el siglo IX y X, en la Escuela de la Sabiduría, en la Escuela de los Traductores, que fueron los que te hicieron todas las traducciones de la tradición griega, pero también con lo que era la escuela babilónica y los egipcios, y le fueron metiendo algunas cositas de la escuela hindú y de la escuela china, ¿no? Por eso que los números tenemos el cero que viene del hindú y los otros números vienen del árabe. Bueno, todo eso fue generado a través de escuela de traducciones, interpretaciones, reinterpretaciones y elaboraciones. Y estamos hablando del siglo IX y el siglo X.
Eso por un lado, ¿no? Y por otro, una cosa muy interesante, me gustan mucho las poesías que escribís, las poesías militantes que escribís, que también pasan por un medio virtual, pasan por las redes sociales. Y cuando yo las voy retransmitiendo, tienen muy buen retorno. A la gente les gusta mucho, o sea, viste, parece que hemos perdido la posibilidad de sentarnos y deleitarnos con una buena poesía, pero no, 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 a veces hay que hacer la punta nomás, Juan Carlos. Bueno, te agradezco. Siempre es, bueno, conmovedor, te diría la palabra más adecuada para plantearte lo que siento, ¿no? Que es conmovedor que te digan que tus poemas llegan, conmueven también. Así que, bienvenido. No, 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 y ahora quería cerrar un poco hablando de la experiencia de la radio Azucena. ¿Por qué Radio Azucena? ¿Qué es Radio Azucena? ¿Por qué es Radio Azucena? Bueno, nosotros con otros compañeros, un grupo de compañeros que hicimos en su momento el Fase Popular, otros que se fueron agregando también en esta lucha comunicacional, decidimos hace un poquito más de un año, habíamos tenido Radio Popular que estaba asociada con Fase Popular, con una programación musical muy, muy interesante en su momento, con algunos programas también muy interesantes que después, bueno, por razones normales en nuestros países no pudimos seguir manteniendo. Eh, pero bueno, ahí ese germen de tener una radio en algún sentido experimental, porque la radio va mutando, es como un libro también la radio, ¿no? La radio te acompaña, pero hoy está intermediada por las redes sociales. Hoy todo programa de radio tiene un streaming en paralelo o tiene su versión en YouTube. Y bueno, Azucena viene por dos motivos. Uno, porque hay una Azucena, cada uno de nosotros, en los luchadores por los derechos humanos, cuando recordamos a la primer madre de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor. Claro. La otra razón por la cual Azucena es porque Azucena forma parte de muchos poemas. Hay poemas de Lorca, pero especialmente uno de Marechal, que dice: ni llanto, ni bajel, ni lejanía, sino la beatitud de la Azucena. Y nos pareció que tenía una fuerza poética tan importante, hablar de la beatitud, de un símbolo de pureza, fuimos por ahí. No porque seamos tan puros nosotros, porque tenemos muchos defectos y muchas cosas que corregir, pero sí como una elevación del espíritu humano que planteaba Marechal, ¿no? Ir detrás de esa utopía, de la cual también hablaba Galeano, ¿no? La utopía es eso que nos hace caminar. Bueno, es eso. Radio Azucena es un intento de tener, de manera experimental, todo el tiempo nuevas formas de comunicación, darle voz a aquellos que no le da voz nadie. Eh, Te pongo un ejemplo, una periodista que empezó su carrera a los 80 años, sin Qué ser lindo, periodista, ¿no? qué Por, lindo. por ejercicio. Vos viste que el periodismo se hace también por ejercicio. Muchos periodistas que nunca han estudiado, una de las pocas carreras, digamos, que ha tenido grandes profesionales sin haber pasado por el sector académico, sino a partir de la práctica. Y, y lejos de criticar esta situación o esta característica del periodismo, yo creo que lo enriquece, porque hay grandes plumas, ha habido grandes plumas y hay grandes plumas en el periodismo. García Márquez, por ejemplo, que sí era Sí, periodista, trabajaba en un diario, pero que a su vez esa fluidez de comunicación, la capacidad de transmitir que tenían sus obras, tiene que ver, creo yo, también con haber ejercido el periodismo, ¿no? A diferencia de otros que por ahí están más en los cenáculos, y esto no es un juicio de valor, es una descripción además subjetiva, ¿no? Borges mismo, no ser periodista, quizá no tuvo el impacto que pudo haber tenido García Márquez, independientemente de la calidad poética de su obra, que es maravillosa. Pero bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo, Juan Carlos, qué linda experiencia.
¿Cómo se sintoniza Radio Azucena? Bueno, está en YouTube y Ujú. radioazucena.ar en online. A veces repetimos programación porque no podemos tener 24 horas de programación continua. Yo creo que lo más interesante, los mejores reportajes están siempre en el canal de YouTube y subimos todos los contenidos. Radio Azucena, @Radio Azucena. Bueno, Juan Carlos, como para despedirte, ¿cuál es el mensaje que te gustaría dejarle a la militancia latinoamericana? A los compañeros latinoamericanos que hoy se sienten un poquito de capa caída, o a veces más o menos, dependiendo. Que tenemos una de las pocas características diferenciales positivas alrededor del mundo. En China, una gran potencia que está siendo hoy China, hay 800 dialectos o algo así. Ujú, Europa ni hablar, son comarcas que han vivido en guerra permanentemente y siguen en guerra. Fíjate lo que está pasando hoy mismo, ujú, ¿no? Alemania, la guerra que intenta hacer a Rusia, bueno, historias viejas, no aprenden más los europeos. sí, sí. Con todo el cariño a tantos y tantos pensadores, poetas, científicos que ha dado Europa, no aprenden más, siguen viviendo en guerra. Y bueno, el África con sus problemas. Quiere decir que América Latina es un continente que tiene, mira qué linda palabra, continente, ¿no? Que tiene la característica de un Nos mar contiene. común, un mar por el que podemos navegar todos juntos, que es el idioma. Y además somos tan parecidos, somos tan parecidos, nos esforzamos en no parecernos, pero si dejáramos ese esfuerzo de no querer parecernos, hay tanto en común entre un colombiano, un brasilero, un argentino, un chileno, tanto en común. Después, bueno, nos separa el fútbol un poco, queremos que gane nuestra selección siempre y es lógico, pero no tenemos nada que nos diferencie profundidad. El día que nos demos cuenta de esa unidad esencial que tenemos, pasaríamos a ser una potencia. Seríamos nuevamente aquella, aquel faro que hizo que tantos y tantos inmigrantes de todas partes del mundo vinieran. No hablo de la conquista, hablo de los inmigrantes, de aquellos Ujú. precisamente europeos en gran parte, ¿no? Que han venido a América, a la Argentina, a Chile, Uruguay, a Brasil, a intentar una mejor vida, corridos por el hambre, muchas veces por las guerras. Siempre América Latina ha abierto los brazos a todos y creo que no tenemos que dejarnos caer en esa cuestión de combatir a aquel que viene a ganarse la vida a otro país. Vos, bueno, lo, lo podés expresar mejor que nadie. Creo que tenemos una potencialidad gigantesca a partir de un idioma común y de una cultura en común, con todos nuestros matices, que además nos enriquece. Así Exactamente. que no hay que bajar los brazos, porque en realidad lo único que nos falta es ser libres de verdad, ser independientes, tener soberanía de una buena vez. Y entre todos, porque solo no lo vamos a conseguir. Yo no me acuerdo exactamente cuáles eran las palabras, pero creo que Jorge Velardo Ramos ha dicho algo así como que Argentina es un país porque América Latina fracasó en ser una nación, ¿no? El Sí, concepto era ese, no, no eran las palabras exactas porque no las he memorizado, pero creo que un poco sintetiza todo lo que acabas de decir, ¿no, Juan Carlos? sí, un gran pensador, un gran pensador. Después podemos hablar de los recursos naturales, de las capacidades individuales de tantos y tantos científicos, artistas, filósofos que ha dado América Latina. Podríamos hablar horas de eso. Con lo cual, esa potencialidad lo que nos queda es ponernos un traje de autoestima un poco más fuerte, una armadura de autoestima, no un traje ya, y salir a dar la batalla. Y salir a dar la batalla contra los verdaderos enemigos que no están justamente entre los hermanos de Latinoamérica. Juan Carlos, muchísimas gracias y esperemos verte más veces en este programa, ¿no? Yo sé que tu A agenda está cualquier- bastante completa, pero un verdadero gusto. Un placer, cuando guste.